Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Carlos Díaz, soy el presidente del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y os doy la bienvenida al acto a todos los que estéis online viéndonos, ¿no? Parece ser que ha habido una inscripción masiva de más de 220 personas y creo que puede tener bastante éxito esta presentación, ¿no? Estamos aquí como todos los años, esta vez para hablar de el informe de RSC en las memorias de sostenibilidad de las empresas del IBEX 35, pero en este caso concreto, como sabéis, este año estamos haciendo parcialmente las presentaciones de los informes por temáticas clave de actuación y en este momento pues vamos a presentaros las conclusiones del informe con relación al eje de análisis de derechos humanos, siempre pensando en el análisis del ejercicio 2019, ¿no? Vais a tener un chat en el que podéis hacer unas preguntas que hablaremos al final, aunque después de la presentación del informe abriremos un pequeño turno de preguntas también de unos 10 minutos, ¿no? El informe me parece que mañana está disponible ya en la página web, de todas formas, para que podáis verlo con más detalle. Y una vez que hagamos la presentación y este pequeño debate, esperamos que también vosotros tengáis una participación bastante activa, ¿no?, en ese pequeño debate, ¿no? El avance legislativo en Europa para regular la responsabilidad social de las empresas sobre los impactos en derechos humanos requiere que las empresas, en este caso las del IBEX 35, se apliquen si quieren estar preparadas ante los posibles y los reales cambios que se avecinan en la legislación, ¿no? La regulación de la responsabilidad de la empresa en los impactos de su actividad sobre los derechos humanos está ahora mismo con una vigencia bastante importante, ¿no? Las legislaciones comunitarias españolas, en concreto la Ley 1118, que exige a las empresas informar sobre determinada información financiera en la que se incluyan aspectos sobre derechos humanos, reflejan esa ansia de conocer y ese estímulo para que las empresas cada vez profundicen más en este tema, ¿no? En este entorno, pues hemos querido saber cómo informan las empresas del IBEX 35 sobre las cuestiones más importantes en la gestión de los derechos humanos y si están preparadas o no para afrontar pues, los retos que la futura legislación europea de debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente pues, nos va a traer, ¿no? En este acto vamos a contar con Isabel Tamarit, que es la responsable de incidencia del observatorio y que nos va a hacer la presentación de las conclusiones del estudio. Y también vamos a tener a Alejandro García, que es Policy Officer de la European Coalition for Corporate Justice, la ECCJ, y a María Prandi, que es socia y directora de Business and Human Rights. Una vez que Isabel haga esa presentación de las conclusiones del informe, insisto en que daremos paso a un pequeño turno de preguntas y después intervendrán nuestros panelistas, Alejandro y María, en los que harán primero una breve presentación del trabajo que hacen en sus organizaciones y les plantearemos una serie de preguntas para que podamos abrir posteriormente un debate, ¿no? Por mi parte, nada más, agradeceros la presencia a todos y a todas las que estáis aquí. Y bueno, doy paso a Isabel, la responsable de incidencia del observatorio, para que nos presente las conclusiones del estudio. Muchas gracias. Bueno, pues hola a todos. Os voy a compartir pantalla con la presentación. Intentaremos abarcar los temas que consideramos que son más relevantes en esta materia. Me gustaría comenzar recordando un poquito el objetivo, es el de reconocer el nivel de transparencia concretamente en derechos humanos y en el ejercicio 2019 de la IBEX 35. Y la metodología que para ello empleamos es el análisis de la información pública de las empresas. Sí hay que comentar que de las 35 IBEX, igual que lo hicimos el año pasado, analizamos 33 en este ámbito de derechos humanos. No se analiza ni Marine Properties ni inmobiliaria colonial, por considerar que su actividad y su presencia no presentan un riesgo en este ámbito. Con la información se evalúa en función de una serie de indicadores
que ha creado el observatorio y que están divididos en dimensiones y en subdimensiones que ahora vemos. Se contrasta esa información con los requerimientos de la Ley 11/2018 de información no financiera. Para eso se ven una serie de indicadores concretos y, por último, pues se analiza en relación o se compara en relación con lo obtenido en el 2018. Los indicadores se han elaborado teniendo como base, como referencia, temas como las líneas directrices de la OCDE. No voy a nombrar todos los documentos, los tenéis en esta diapositiva, pero bueno, son los principales. Los criterios de valoración, como digo, son unos indicadores que hemos agrupado en 4 dimensiones: política de derechos humanos, debida diligencia, cadena de suministro, mecanismo de remedio. Estos indicadores, que son 65, se dividen nuevamente en subdimensiones para abarcar un mayor detalle de cada una de ellas, y luego se va a hacer un análisis del cumplimiento o no del indicador y también de su cumplimiento en aquellos que estén relacionados con la ley de transparencia, con la ley 11/2018. A la lectura de la ley hemos seleccionado una serie de indicadores que son de política y debida diligencia, de riesgos de derechos humanos, de relación con comunidades, de subcontratación y proveedores y de denuncias y reparación. Como digo, por tanto, lo que tenemos es una doble lectura de derechos humanos en general, de cumplimiento de la ley, de información sobre lo que la ley establece en segundo lugar. En el resumen general de cómo se mueven las empresas IBEX, cómo de preparadas están para el cambio, 2 grandes titulares, los ha comentado Carlos. Tenemos por una parte la Directiva de debida diligencia en materia de derechos humanos. La Comisión va a presentar el borrador en junio del este año, del 2021. Y a la vista de ello, creemos que realmente las empresas del IBEX van a tener que apretar el acelerador, van a tener que hacer un esfuerzo por mejorar su comunicación, su información, su gestión, entendemos, en derechos humanos y particularmente en debida diligencia. Hay una ligera mejora respecto a 2018, pero observamos que la puntuación obtenida, un 22,78 sobre 100 puntos, sigue siendo pues muy pobre y digamos que suspendida. En cuanto a la reforma que ya se ha anunciado por parte de la Comisión Europea de la Directiva de Transparencia, con el fin de hacerla más exigente y que pueda contribuir y que se pueda avanzar hacia ese Pacto Verde Europeo y hacia los objetivos de desarrollo sostenible, nos encontramos nuevamente este tema de que hay que mejorar la calidad. Es un 28,72 frente a 100 puntos los que se han obtenido en el 2019, aunque es cierto que ha habido una notable mejora respecto al año 2018, que fue de un 23. En general, hay aspectos indicadores o menciones de la ley que no se han tenido en cuenta por parte de ninguna empresa. Hay empresas que ofrecen contenido que no está relacionado con la ley o que, teniendo el contenido, no lo introducen en los estados de información no financiera, y no todos los indicadores han sido tocados por ninguna de las empresas. El informe contiene, y os animo a todos a que lo veáis, 11 observaciones. Son 11 temas en los que creemos, 11 aspectos relacionados con indicadores, con dimensiones o con subdimensiones, que creemos que pueden ayudar a las empresas a hacer un salto cualitativo para que el año que viene podamos ver un cambio, o para que dentro de 2 años, cuando observemos la del año 21, podamos ver un cambio sustancial. Voy a hacer referencia a alguna de estas 11 observaciones, no a todas ellas, y como digo, os animo en cualquier caso a que lo veáis en el informe. Hemos hecho esa visión general que hacemos siempre. Primero, ranking de las empresas. No me quiero detener en ello, solo aquí os incluyo las 6 que están a la cabeza de las 33 y las 6 que están a la cola. Nominativamente son las mismas que estuvieron en esas posiciones en el año 2018. Sin embargo, la posición dentro de las 6, tanto de cola como de cabeza, ha variado respecto al 2018 en algunos de los casos. Sobre todo en el aspecto de las que están a la cola, eso es fácil. Cuando solo se han valorado 1 o 2 indicadores, el caso de que se deje de cumplir uno de ellos hace que el salto hacia atrás, digamos, sea sustancial. Esto es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Indra, que este año sí que está en la última posición.
En cuanto al ranking sectorial, bueno, tampoco no hay novedades en cuanto que petróleo y energía no es que tenga un aumento muy alto, pero bueno, respecto al 2018 ha mejorado también en los indicadores y en la respuesta. Sigue siendo el sector que mejor contesta o que mejor calidad de información da en derechos humanos. Respecto al resto de los sectores, quizás comentaros bienes de consumo, que es el que mejora más la situación en relación al 2018. Se debe principalmente a Inditex y a la dimensión de debida diligencia, a cómo la trata. Tecnología y materiales básicos sufren modificaciones, pero no se deben tanto a cómo han variado las empresas en sí, como a la entrada y salida dentro del índice IBEX de dos empresas. A la salida de Técnicas Reunidas durante el año 2019, que era de materiales básicos, y eso ha beneficiado al sector, y a la entrada en tecnología en lugar de técnicas ha entrado Más Móvil, por lo cual ha pasado de 6 a 7 el número de empresas y eso ha perjudicado como sector. El sector financiero, por último, comentaros que quizás es también relevante, estaba el último de la cola del ranking el año pasado, como veis ahora está en la tercera posición. Han mejorado básicamente más o menos todas las empresas, quizás subrayaría el caso del Banco de Santander, con una mejora en la puntuación de la gestión de la cadena de suministro y de Bankia por una mejora, una revisión de su política de derechos humanos que ha hecho mejorar en general esta dimensión. Y entramos, por último, riesgo geográfico. Aquí indicar una cosa que no deja de tener, si me permitís, gracia, y es que siendo 21 de las 33 empresas las que tienen una presencia directa en al menos 14 países considerados de riesgo extremo, es solo una empresa la que hace notar que el riesgo geográfico es un riesgo a tener en cuenta a la hora de establecer la debida diligencia. Una de 21 hace mención a ello. Entramos ya en el análisis por dimensiones. La dimensión de política de derechos humanos bueno, es abarcada por los principios rectores en su principio número 16. De ahí vienen esas consideraciones que veis en pantalla. Importante resaltar el hecho de que sea una política al más alto nivel de institucionalización y de aprobación para que esa política esté presente y en todos los procesos y en todas las actividades de negocio. La Ley 11/2018 hace mención a políticas, entre ellas de derechos humanos, que en caso de tenerse tienen que estar reflejadas en el estado de información no financiera con una pequeña descripción y en el caso de no tenerla tiene que explicar el motivo de ello. Estos son los indicadores que hemos tenido en cuenta en política. Comentaros que 24 empresas tienen una política de derechos humanos que es pública y que ha sido aprobada por el Consejo de Administración, 3 más que el año pasado, pero además hay otras 8 que han revisado las políticas que tenían en 2018, en algunos casos mejorándola. También hay que comentar que de esas 24, solo son 20 las que lo tienen incluido en su estado de información no financiera. Y esto lo quiero comentar porque, como veréis, es un caso recurrente. Información que estando en documentos públicos y que siendo requerida por la ley, en cambio no aparece en los estados de información no financiera. Con ello viene también una primera recomendación que hacemos en nuestro informe y que está relacionada con el compromiso con los derechos humanos. Todas las políticas hacen de manera muy general bueno, pues una mención a los derechos internacionales, a los derechos humanos de la Carta de los Derechos Humanos o a los convenios de la OIT. Solo son 3 las que hacen además una mención específica, que indagan, que ponen un acento en lo que consideran que son prioridades o riesgos concretos para su empresa, bien por la actividad, bien por el país, bien por el modelo de negocio. Nosotros en el informe, como todos los años, incluimos buenas y malas prácticas. Aquí solo voy a traer a colación algunas de ellas y las que traemos además son solo algunos ejemplos de otras que también existen. En este caso os comento Bankia, que ha identificado dentro de su política de derechos humanos el tema de la innovación tecnológica, tanto en impacto negativo como positivo, y menciona una serie de instrumentos y mecanismos para poder abordarlo.
La segunda dimensión es el de la debida diligencia, ese objetivo de detectar, prevenir y reducir los impactos en derechos humanos, que en función de la complejidad y del tamaño de la empresa, pues que habrá que priorizar a lo mejor la determinación de cuáles son los riesgos graves con los que hay que empezar ese proceso. Es un proceso que tiene que ser continuo y que es abarcado por numerosas guías que explican bien cómo habría que desarrollarlo, pero que en cualquier caso todas ellas van a empezar por identificar y evaluar los riesgos. Y esto lo menciono porque son 3 empresas las que informan de los riesgos de su actividad. Es decir, de 33, solo 13 informan de riesgos de actividades. Solo 9 lo hacen en sus estados de información no financiera. Nos podemos ir hacia abajo, como veréis, todos los porcentajes de las empresas que informan en sus estados de información no financiera respecto a esos indicadores concretos están por debajo de las que le informan en otras políticas públicas. Quiero detenerme en este tema de riesgos porque es esencial. Lo que hemos identificado es que hay en muchos casos un mal entendimiento de qué es riesgo desde esta visión de debida diligencia. Es el riesgo de que la empresa cometa un daño, no el riesgo de que la empresa reciba un daño. Y eso nos lleva a ver algunos casos de buenas y malas prácticas. En malas prácticas hemos traído a colación alguno como Ferrovial, en lo que acabo de mencionar, pero otros como Grifols, en que cuando habla de riesgos nos remite desde la tabla de contenido a temas como el compromiso de la empresa con los derechos humanos. Es decir, no hace identificación de riesgos e incluye una información no correcta dentro de la tabla. Como buena práctica tenemos Acciona, por ejemplo, que ha desarrollado una herramienta que va a ofrecer una clasificación de los derechos humanos potencialmente vulnerables por país y por área de negocio, siendo esta la base de lo que es su procedimiento de debida diligencia. También tenemos todo el tema del cumplimiento de la gestión de debida diligencia. Aquí traemos a colación, bueno, por la necesidad, por ejemplo, de la formación. Y esto lo quiero mencionar sobre todo por un tema de cómo se transmite la información. La comparabilidad de un año a otro en la misma empresa y entre empresas se dificulta porque los datos sobre los que informan varían. Por ejemplo, un año se da información sobre el número de empleados que reciben formación y al año siguiente se hace sobre las horas, por lo cual es difícil hacer este seguimiento. Por otra parte, la propia ley también habla de la gestión de la debida diligencia. Y así tenemos 14 empresas que ofrecen procedimientos de debida diligencia, 7 procedimientos de verificación y control, 5 que lo hacen sobre los resultados de la debida diligencia. Son siempre menos de las que ofrecen información, pero fuera de los estados financieros. Sobre el nivel de cumplimiento de indicadores, en realidad en la relación con comunidades locales, lo incluimos dentro de nuestro análisis y dentro de los indicadores, ya que es un aspecto que la ley de transparencia nombra de manera expresa. Aquí es importante traer también esta observación porque es bastante genérica y es la falta de calidad de la información que se ofrece, concretamente sobre la parte de impacto en la actividad de la sociedad en empleo o sobre las poblaciones locales y en territorio. Nos encontramos, por ejemplo, empresas como ENCE, que da una información muy detallada y que ofrecen bien toda la parte de cómo se relaciona con las comunidades locales, y tenemos un caso como AENA, que es simbólico, porque teniendo información adecuada sobre el impacto en comunidades, no la está ofreciendo en la tabla de contenidos de la ley. Y eso es porque muchas de las empresas no relacionan la información que tienen que dar con el GRI, por ejemplo, 413.1 o 2, que es el que se refiere a comunidades locales. Y sin embargo, dan otro tipo de información, como por ejemplo podría ser los impuestos que se pagan en un país, que no es relevante en esta información de comunidades locales. En cuanto a la cadena de suministro, somos conscientes de la complicación de las largas cadenas y de la necesidad de priorizar riesgos y de comenzar ese control a través del establecimiento de requisitos de respeto de los derechos humanos que deben ser de obligado cumplimiento, que deben exigirse y por tanto debe controlarse que se cumplen. Y aquí tenemos otra observación. Nos encontramos numerosos casos donde el código de conducta existe, pero sin embargo sencillamente se pide que se lea o que se firme. Pero sin embargo no se tiene un proceso de evaluación previa que permita comprobar que realmente se cumple. Tenemos buenas prácticas,
tenemos CaixaBank, Mapfre, Banco Santander y AG, por ejemplo, que han mejorado en el ejercicio 19 y han fortalecido sus procedimientos de compra y de homologación de proveedores con la incorporación de políticas y códigos expresos de obligado cumplimiento de derechos humanos. Y tenemos, por ejemplo, casos como el de Repsol, que dice el proveedor lee y entiende el código de conducta, o los proveedores tienen protocolos y políticas en marcha para su aplicación. Nos indica que tengan que demostrarlo, y si lo tienen que hacer, Repsol no está transmitiendo correctamente esa información. Las auditorías, que es una pieza base, pues es también un tema pendiente en su mejora. Para que nos hagamos una idea, solo son 8 empresas las que dan información, que realizan auditorías a sus proveedores, solo son 7 empresas las que informan del número de proveedores que han sido auditados, solo una empresa dice que haya que hacer acciones de mejora, solo 2 empresas han terminado la relación. En la ley también se hace mención a la parte de subcontratación y de proveedores. Incluye y menciona expresamente esto que hemos incluido como indicadores concretos, donde vemos que son una serie de empresas, las que 13, 5, 21, 10, 3, las que ofrecen información, pero decir que hay otras 8 empresas, 6, 8, 3, hay muchas más empresas que tienen esa información y no la están recogiendo en los estados de información no financiera. Sobre los derechos laborales fundamentales que se deben pedir a los proveedores que cumplan, que respeten de sus propios trabajadores, mencionar, si queréis, el tema del respeto, en este caso, de los derechos sindicales o del salario mínimo vital. Y es que nos encontramos con empresas que exigen al proveedor no el respeto de los derechos internacionalmente reconocidos, sino el respeto de la legislación nacional, aun siendo esta en muchas ocasiones mucho menos exigente. Tenemos, por supuesto, los casos de buenas y malas prácticas también en esto. Tenemos un Telefónica como buena práctica, que en el caso de que la legislación no garantice el derecho sindical, dice que hay que establecer medios jurídicos paralelos para la asociación libre e independiente y para la negociación. O en los salarios dice expresamente que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas. Otras empresas, como puede ser Siemens, en cambio, dicen que se reconocerán siempre y cuando la ley lo permita o siempre de acuerdo con la legislación nacional. Finalmente, tenemos la dimensión de acceso a remedio. Esta es la última de las 4 dimensiones que se analizan en el informe y, como sabemos, es el tercer pilar de los principios rectores. La empresa que causa daño tiene que remediarlo, pero además tiene que garantizar la existencia de mecanismos de reclamación eficaces, no solo de aquellas violaciones que ya se han producido, de esos daños que ya se han producido, también de aquellas posibles vulneraciones que se vayan a producir, porque esta es la manera en que la empresa puede anticipar el riesgo de daño. Solo son 2 las empresas que informan de un mecanismo específico de recepción de derechos humanos, Endesa y Repsol. Y aun siendo ellas las que tienen un mecanismo específico, en su información pública ofrecen muy poca información sobre el funcionamiento, sobre qué tipo de reclamaciones se pueden plantear o cuál es el tratamiento. En general, las IBEX no establecen canales específicos, son canales generalistas, muy vinculados habitualmente al código de conducta, donde los derechos humanos tienen pues un reflejo a veces menor. Y no se da de manera general información pública sobre su funcionamiento. De hecho, la ley se refiere también a esta parte de denuncias y reparación y, como vemos, la respuesta es baja. Aquí tenemos traemos a colación que de las 33 solo hay una empresa, Iberdrola, que haya recogido un caso de denuncia por daño por un conflicto en derechos humanos que está en este momento investigando. Es una empresa, Coelba, que es una empresa distribuidora de la filial brasileña de Iberdrola. Como mala práctica hemos recogido un par de ellas. Aquí solo traigo Nagas por el tema del proyecto del gasoducto Morelos. En cuanto a que, de hecho, con todo lo que hay detrás, está mucho, bueno, ha salido mucho en redes sociales, etcétera, y Nagas ha contestado las denuncias que se le han puesto.
pero sin embargo no se refleja nada de esto en el estado de información no financiero, ni siquiera en la información pública general. Por lo cual, este es el ejercicio de transparencia que estamos pidiendo a las empresas. Quiero terminar ya, porque estamos en tiempo, rápidamente con una revisión de las conclusiones y recomendaciones. Una muy general, que es que hay que mejorar la calidad y la cantidad de la información que se da. Para mejorar la comparabilidad entre sectores, por lo cual hay que dar los mismos datos con los mismos criterios. Hay que mejorar el cruce entre los indicadores GRI y la tabla de contenido de la ley. Hay que hacer cumplimiento de la ley, porque hay muchos indicadores que directamente no se están contemplando, y además hay que hacer una correcta identificación de los derechos que forman parte de derechos humanos. En la parte de formación se meten cosas muy peregrinas que no tienen que ver con derechos humanos y que sin embargo cuentan para ello. En la parte de política, la recomendación que tenemos es que tiene que ser pública. Nos hemos encontrado más casos de políticas que no son públicas y que además tienen que responder a las expectativas de las partes interesadas. Tiene sentido la política en tanto, sobre todo, se incluyan riesgos, no los generales, no los de la Carta de Derechos Humanos, sino los específicos en aquellas prioridades que tenga la empresa. En cuanto a materia de debida diligencia, recordar que hay que hacer un esfuerzo fuerte por la legislación que está al caer y que la debida diligencia comienza con una buena identificación y una correcta identificación de los riesgos en derechos humanos. En cuanto a la cadena de suministro, hay que decir que en general hay que mejorar mucho la transparencia y la comunicación de lo que se hace en esta gestión. Informar del número de proveedores, de especificar cuáles son los criterios de derechos humanos que se auditan, cuáles son los resultados de la auditoría, diferenciar entre evaluación y auditoría, etcétera. Además, no es suficiente con hacer firmar a los proveedores un código de conducta. Hay que controlar el cumplimiento y hay que priorizar los riesgos. Respecto a los proveedores y el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores, me remito a lo dicho, tienen que ser los derechos laborales internacionalmente reconocidos y tienen que meter en sus códigos de proveedores las empresas unas salvaguardas para que dejar claro que si la legislación nacional es más laxa, tienen que superarla. Y por último, las IBEX de manera mayoritaria carecen de mecanismos de remedio que sean eficaces y fiables, y aquí no hay más que apoyarse en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos para superar estas deficiencias y asegurar su eficacia. Bien, con esto, Carlos, yo ya termino con la presentación. Bien, pues muchísimas gracias, Isabel, por la presentación del informe del que se ha trabajado con mucho rigor, como los informes que hace el observatorio. Si queréis, abrimos un pequeñísimo espacio para alguna pregunta que queráis hacer con relación a la presentación de Isabel. Vamos a dar, si queréis, alguna pregunta, y si no, luego al final del debate que tengamos, pues también ofreceríamos la posibilidad de que planteéis preguntas los asistentes, que por lo que veo ahora mismo hay más de 110 personas ya viendo esta presentación, ¿no? Perdón. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre la presentación que ha hecho Isabel. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Tendréis, como he comentado luego al final de la intervención de nuestros panelistas, la posibilidad de preguntarles cualquier cosa que deseéis, y iremos recogiendo también las preguntas por el chat para poder luego plantearlas, ¿no? Entonces vamos a dar paso a nuestros dos panelistas, Alejandro García, que como decíamos es Policy Officer de la ICCJ, y también a María Prandi, ¿no?, que están con nosotros. Estamos encantados de tenerlos. Los dos son ya personas habituales, ¿no?, en las intervenciones y en las presentaciones que hace el observatorio. Seguimos abusando de ellos estos días y les damos muchas gracias por su presencia. Y yo, si os parece, para poder abrir el debate, pues os lanzaría una pregunta a cada uno, después os puedo hacer alguna pregunta más, y si queréis también hacer una breve introducción del trabajo que realicéis vosotros para que los participantes puedan saber también cómo desarrolláis vuestro trabajo en vuestras entidades, pues estaría bien, ¿no? Y entonces, pues voy a empezar, por ejemplo, con Alejandro. Y
Me gustaría saber, Alejandro, tú que trabajas a nivel también europeo, ¿no? ¿Qué implicaciones, de acuerdo con el informe del Parlamento Europeo, pues podría tener una legislación en materia de debida diligencia para las empresas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Alejandro, cuando quieras. Vale, muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, sí, presentar muy brevemente la ECCJ, que es la Coalición Europea por la Justicia Empresarial, que es una coalición europea de la que forma parte el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, junto con otras muchas plataformas, coaliciones de ONGs, de sindicatos, de asociaciones de consumidores, de toda una variedad de organizaciones del tercer sector presentes en muchos países de Europa y que, como el observatorio, trabajan en cuestiones de responsabilidad empresarial, en materia de derechos humanos y de medio ambiente, ¿no? En concreto, el ECCJ, que tiene su oficina, su sede en Bruselas, trabaja en estos temas a nivel europeo. Es un poco la voz de todas esas plataformas, todas esas coaliciones a nivel europeo, a nivel de Bruselas. Y actualmente estamos trabajando en esa, casi exclusivamente en esa legislación que ya avanzaba antes Isabel en su presentación, en esa futura legislación comunitaria en materia de debida diligencia empresarial, en derechos humanos y en medio ambiente, ¿no? Y es sobre esto, sobre lo que me preguntas, Carlos, porque efectivamente se adoptó hace poco más de un mes por parte del Parlamento Europeo un informe donde se daban una serie de recomendaciones a la Comisión Europea sobre cómo debía legislarse este tema, sobre qué debía incluir esa futura directiva comunitaria sobre debida diligencia. Antes de entrar en el contenido, aclarar que es un informe no vinculante. La Unión Europea funciona un poco distinto a los Estados miembros y el Parlamento no tiene el mismo derecho a la iniciativa legislativa al que estamos acostumbrados a nivel nacional, ¿no? El Parlamento solo tiene el derecho a dar su opinión sobre, o sus recomendaciones sobre esa futura propuesta de la Comisión, pero es la Comisión la que está encargada de presentar esa primera propuesta de ley, en este caso propuesta de directiva, ¿no? Por tanto, este informe no es un informe vinculante, son meras recomendaciones, pero bueno, nos da una idea bastante detallada, bastante precisa de cómo podría ser. Se ha cortado la clase. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Carlos? No, Alejandro. Se oye, Me parece que se oye. sí, vale. No, decía eso, bueno, que son solo unas recomendaciones, pero que ya nos da una idea bastante detallada de cómo probablemente esa propuesta de la Comisión será, de qué contenido tendrá, ¿no? Y en concreto, resumiéndolo mucho, por no alargarme, lo podríamos resumir yo creo que en dos grandes bloques. Por un lado, lo que se espera que esa legislación incluya es el establecimiento de obligaciones de debida diligencia, de obligaciones de prevención de riesgos, de identificación, de mitigación de riesgos en materia de derechos humanos y de riesgos medioambientales en las cadenas globales de suministro o en las cadenas globales de valor, de tal manera que las empresas europeas tengan que llevar a cabo esos procesos de debida diligencia y esos procesos de identificar cuáles son los riesgos que existen en sus filiales extranjeras, en sus subcontratistas extranjeros, en sus proveedores extranjeros, en sus relaciones comerciales con el extranjero, y que actúen cuando identifiquen riesgos graves y riesgos probables en esos procesos, ¿no?, de evaluación. Y, por supuesto, quedan muchas cuestiones abiertas, por ejemplo, cuáles serán las empresas obligadas. Se espera que no lo sean todas, sino que se restrinja de alguna manera el ámbito de aplicación. El Parlamento, por ejemplo, propone restringirlo a grandes empresas y pymes que operen en sectores de alto riesgo. Esa es una posibilidad, veremos lo que propone la Comisión. Otra cuestión que está sobre la mesa y que será objeto de debate
es hasta dónde en esas cadenas globales de valor tiene que llegar esa debida diligencia. Hasta dónde tendrán las empresas que identificar riesgos, hasta el primer nivel de la cadena de suministro o de la cadena de valor, hasta qué nivel en esa cadena, ¿no? O cómo se establecerán, cómo se regularán esos niveles. Bueno, esta es otra de las grandes cuestiones. Y eso es, por un lado, eso es, digamos, el primer gran bloque en que podríamos dividir esta futura legislación, y el segundo es en cómo se exigirán esas obligaciones, es decir, cuáles serán las consecuencias del incumplimiento de esas obligaciones. Y ahí, digamos, que es donde yo diría que estamos poniendo más el foco, quizá las organizaciones del tercer sector, en qué se exigirá verdaderamente a las empresas cuando no se cumplan o cuando se cumplan defectuosamente esas obligaciones. Y ahí se está hablando de toda una variedad de posibilidades. Lo que propone el Parlamento es que se estudien reglas tanto en materia de responsabilidad administrativa como de responsabilidad civil, es decir, que las autoridades administrativas, los gobiernos, tengan la capacidad de investigar y de controlar si se están cumpliendo esas obligaciones, y que en caso contrario se impongan determinadas sanciones administrativas, ¿no? Como en muchos otros ámbitos, como en el ámbito de la protección de datos, como en el ámbito de la competencia, en fin. Y por otro lado, la responsabilidad civil, que en determinados casos y bajo determinadas circunstancias, las víctimas, las posibles víctimas o los posibles afectados por eventuales daños en las cadenas globales de valor de esas empresas obligadas, puedan acudir a la justicia europea y reclamar pues, o bien cualquier tipo de reparación, fundamentalmente compensaciones por daños y perjuicios, pero se pueden pensar en otro tipo de reparaciones cuando efectivamente esas empresas no hayan cumplido con esos requisitos de debida diligencia, ¿no? Entonces, estos son dos grandes dos formas de exigir esa responsabilidad que ha propuesto el Parlamento y que muy probablemente formen parte de esa futura propuesta de directiva que se espera que presente la Comisión en junio, aunque es probable que se retrase en el tiempo algunos meses. Pues muchas gracias, Alejandro. Luego en un momento te volveremos también a preguntar alguna cosilla más. Y ahora, como decíamos, teníamos también a otra panelista, que es María Prandi, sociodirectora de Business and Human Rights. Hola María, buenos días. Hola, buenos días. Quería saber también un poco lo mismo, que nos cuentes un poquito el trabajo que desarrollas en tu organización, y luego te lanzo también una primera pregunta, ¿no? Es, viendo la experiencia que tú atesoras, ¿no? ¿Cómo ves que está la empresa española, ¿no? Aparte al margen de los ratios y los datos que salen en el informe? ¿Cuál es tu experiencia vital en este tema? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, en nombre de todo el equipo de BHR. No estoy solo yo al frente de este ingente trabajo de alinear a las empresas españolas con estos temas, sino que hay todo un equipo detrás y os agradecemos esta invitación. En BHR lo que intentamos hacer es justamente asesorar a las empresas que se dirigen a nosotros o por acción propia nuestra, que creemos también que están sometidas a riesgos elevados de derechos humanos. Bueno, pues intentamos interlocutar con ellas para ayudarles a implementar procesos justamente de debida diligencia en aplicación de lo que nos dicen los principios rectores. Estamos, bueno, un poco hemos tocado muchos sectores, supongo que muchas de las empresas que analiza el informe, y me ha resultado muy interesante todo lo que ha comentado Isabel. Estamos trabajando, intentando avanzar en todos estos temas. Y ya paso a la pregunta que me comentas. Nosotros empezamos ya hace 20 años, ¿no? en todo este tema, y por supuesto hemos visto una evolución positiva desde unos inicios en el que este tema era realmente muy
estaba muy verde, ¿no? en las empresas. Pero sí que, retomando algunas cosas que ha mencionado ya Isabel, quería aportar un poco nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia de día a día, no tanto de información pública, ¿no? sino complementar con lo que nosotros estamos viendo en la conversación que tenemos con empresas de diferentes sectores, principalmente cotizadas, que son las que tienen más presión por parte de inversores o de clientes potenciales en Europa ahora, ¿no? Y con el tema de la nueva directiva. Muy rápido. Sí que hay algunas empresas que sí que están avanzando, yo creo que el informe también lo refleja, pero sí que coincido en que se ha avanzado mucho en lo que es relativamente fácil, pero es que ahora estamos como en un momento en que hay que pasar a otro nivel de implementación de estos temas, ¿no? Estamos como en un momento en que hay una crisis ¿no? en las empresas de crecimiento, ¿no? Y hay un momento de crisis de crecimiento de estos temas, que va a venir propulsada mucho por lo que comenta Alejandro, pero también porque ya estamos en un nivel de madurez en el cual es conveniente avanzar, porque si no avanzamos estamos retrocediendo de alguna manera. Coincido con lo que se comenta en el informe de que las políticas sí que son... Hay más empresas que cuentan con una política pública, pero que detrás de esta política pública nosotros siempre decimos que tiene que haber un análisis de impacto. No puedes decir que me comprometo en general con los derechos humanos sin haber hecho previamente un análisis de impacto que te va a decir en relación a qué derechos específicamente, qué vas a hacer con estos riesgos, con estos impactos, y luego en relación a tu sector y países de operación. Entonces, teniendo estos tres pilares, tu política no tiene que salir de ahí, no sale de Deus ex machina de la nada, ¿no? Tiene que estar centralizada en esto. Entonces, esto es una primera cosa que intentamos explicar, ¿no? Temas pendientes que yo creo que son consecuencia de una mezcla de quizá una cultura en el país y de un poco del miedo que generan estos temas. Uno muy claro es que vemos una reticencia al diálogo con las partes interesadas, con los grupos de interés en hablar de los temas de derechos humanos. Hay mucha reticencia y creemos que esto forma parte de este nivel superior al cual deberíamos movernos en los próximos años, ¿no? Juntamente con todo lo que va a implicar la aplicación de la directiva. Una tarea pendiente claramente es todo el tema de mecanismos de queja y reparación. No se acaba de entender qué son los criterios de eficacia que tienen que cumplir estos sistemas de queja, incluso sin apuras, el que tiene que construirse este mecanismo de queja con los grupos de interés a los cuales va a ir aplicado. Hemos hecho trabajos en este sentido para la Fair Labor Association en diferentes países para construir mecanismos de queja para trabajadores migrantes, y es esencial este aspecto, que sea accesible, que se conozca su existencia, que transmita fiabilidad, legitimidad. Es un tema que está pendiente de ver cómo podemos avanzar y empezar a construir sistemas más sólidos y más consistentes con los principios rectores, ¿no? Muy rápidamente también es importante que también lo vemos en los consejos de administración. Tiene que haber consejeros que sepan de derechos humanos, que conozcan al dedillo técnicamente que implica, además de los riesgos financieros, reputacionales, legales, etc. No podemos suplirlo con cualquier consejero que sepa de sostenibilidad. No sirve, no es lo mismo. Es un tema suficientemente grave, relevante,
estratégico para la compañía como para que haya una persona que sepa este tema, sepa defenderlo, sepa organizarlo internamente y sepa además, una cosa muy importante, garantizar la coherencia para que no nos encontremos con equipos de sostenibilidad luchando, levantando todos sus recursos para hacer que los otros departamentos estén alineados con lo que es las responsabilidades en temas de derechos humanos. Y el gran miedo también ahora es todo el tema de la cadena de suministro y el riesgo en los países. Tenemos también muchas empresas que se dirigen a nosotros para que les ayudemos a pensar cuáles son los riesgos de su cadena de suministro en función de en qué países están operando sus proveedores, cómo darle un poco de sentido a todo esto. Y luego, ya acabo, tenemos también todo el tema de las nuevas tecnologías. El que estos riesgos, posibles impactos negativos de las nuevas tecnologías en cualquier sector se tenga que mirar con cuidado, también es un tema pendiente ahora mismo. Muy bien, muchas gracias, María. Volveremos luego a pedirte tu aportación, ¿no? Para ver esto que me ha gustado mucho de hay que pensar en otro nivel, hay que pasar a otro nivel, ¿no? Que parece que efectivamente después de tantos años, ¿no? Con pequeños pasos, como decíamos, pero tenemos que dar un paso un poquito más grande, ¿no? Voy con Alejandro otra vez a preguntarle, visto un poco Alejandro, cómo están las normas nacionales, ¿no? y la iniciativa europea, ¿cómo ves tú la coexistencia en la actualidad de esa dualidad de normativa? ¿Qué te parece que podemos decir sobre esa coexistencia? A ver, sí, yo creo que es una pregunta bastante pertinente porque precisamente justo antes de que se anunciase esa futura directiva europea sobre debida diligencia, ya había muchos debates, muchos procesos, movimientos en distintos países de Europa hacia posibles legislaciones a nivel nacional, ¿no? Y se ha hablado mucho, se ha discutido mucho bueno, lo que preguntas, si tiene sentido avanzar en esos procesos nacionales cuando existe, por otro lado, una iniciativa a nivel europeo, ¿no? Yo creo que sí que es posible la coexistencia de esos procesos y que además por lo menos desde ciertos puntos de vista, es deseable. Es decir, en primer lugar, hay que decir que hemos llegado al proceso europeo porque ha habido avances a nivel nacional. Sin esos avances a nivel nacional, nunca se habría planteado a nivel europeo una posible regulación. Es gracias a que, por ejemplo, Francia en 2017 adoptó esa famosa ley sobre el deber de vigilancia de las empresas matriz y empresas principales, que es gracias a eso que la Unión Europea, entre otras razones, ha tomado esa decisión de avanzar una regulación comunitaria. Desde la perspectiva de Bruselas es deseable que coexistan esos procesos en la medida en que esas legislaciones, esos debates a nivel nacional enriquecen el debate a nivel europeo, estimulan el proceso a nivel comunitario y favorecen que ese proceso legislativo sea de mayor calidad, que esa futura directiva tenga en cuenta las distintas perspectivas nacionales, las diferentes culturas jurídicas, tradiciones legales presentes en Europa y los distintos intereses y posiciones de cada país, ¿no? Y es algo, de hecho, que estamos viendo aquí cuando se debate esa futura directiva europea. Muy a menudo se mencionan las iniciativas más avanzadas a nivel nacional como referentes y como precedentes y como modelos de esa regulación. Y es por eso que también desde la perspectiva de España, desde la perspectiva nacional,
también es muy deseable, o sería muy deseable, que se iniciase un proceso, que existiese un proceso, o como mínimo un debate a nivel nacional sobre esta materia, porque permitiría a España y cuando digo España me refiero pues tanto al Ejecutivo español como a la sociedad civil y a las organizaciones implicadas en ese eventual proceso, influenciar en mucha mayor medida el debate europeo. Le permitiría presentar su propio proyecto, sus propias exigencias, demandas, su propia normativa nacional como lo que decía, como un modelo, como un referente a tener en cuenta en la elaboración de esa norma europea. Por tanto, sería muy deseable también desde ese punto de vista. Y de hecho, es algo que otros países han entendido muy bien. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Alemania, que en cuanto llevaba muchos años discutiendo este tema, pero no terminaba de salir, pero en cuanto la Comisión Europea anunció que iba a legislar sobre esta materia, sobre debida diligencia empresarial, Alemania se apresuró a elaborar su propia propuesta a nivel nacional. Creemos que con la idea clara y con la intención evidente de que esa propuesta nacional influencie y determine el debate a nivel europeo, ¿no? Por tanto, sí, es posible la coexistencia, ya existe esa coexistencia con otros procesos nacionales y es además deseable desde el punto de vista nuestro, español. Y Alejandro, según tu impresión, ¿hay empresas ahora a nivel europeo o en general de países comunitarios que se muestren en favor de una legislación o no? Sí que las hay. De hecho, a veces sorprende el número de empresas que se han mostrado favorables a la iniciativa de la Comisión y que se han unido al debate de una manera muy sorprendentemente positiva. Es verdad que la principal patronal europea, que es Business Europe, que agrupa a las principales patronales, no se ha mostrado muy contenta al respecto, pero sin embargo muchísimas otras asociaciones empresariales sí que lo han hecho. Asociaciones empresariales quizá más más distinguidas precisamente por ese mayor interés en temas de RSC, de responsabilidad en materia de derechos humanos. Hay una multitud de empresas, pues por poner algún ejemplo, desde la red de empresas nórdicas por los derechos humanos, me parece que se llama algo así, que agrupa grandes empresas de los países nórdicos como IKEA, como Lego, que han acogido muy favorablemente esa iniciativa. Otro grupo de empresas, recuerdo que hace ya unos cuantos meses se pronunció también a favor de una legislación sobre debida diligencia, un grupo que incluía empresas españolas como Inditex. Precisamente un poco, ellos hacen este llamamiento, estas declaraciones, utilizando el argumento, además muy legítimo, de que una legislación, el elevar estos principios de debida diligencia a rango legislativo, permitirá a las empresas que ya lo están haciendo bien o que lo están haciendo menos mal, situarse en una posición de igualdad en términos competitivos con el resto de empresas, ¿no? Que no se encuentren en una posición, en la actual posición de desventaja competitiva frente a empresas que no lo están haciendo bien y que ahorran costes y que ahorran costes y que ganan beneficios gracias precisamente a que no lo están haciendo bien, a que les da igual, está completamente igual qué impactos puedan tener sus actividades globales, ¿no? Es verdad que al final el diablo está un poco en los detalles y si bien muchas empresas se han mostrado favorables al proceso, es verdad que cuando entras al detalle de qué es lo que piden esas empresas o qué es lo que reclaman, pues bueno, ahí hay muchos matices, ¿no? Aquellos puntos donde el tercer sector está poniendo más el foco, donde los sindicatos están poniendo más el foco, que es en cuestiones de
de sanciones, de responsabilidad civil, de mecanismos de acceso a la reparación para víctimas, para trabajadores, etcétera, etcétera, pues las empresas habitualmente no se pronuncian. Pero incluso aquí existen excepciones. Existen empresas, grandes empresas, recuerdo por ejemplo Ericsson o Mondelez, que sí que explícitamente han dicho que se necesitan esos mecanismos de reparación, que se necesitan vías para que las víctimas en todo el mundo puedan acceder a la justicia cuando no se cumplan con esas obligaciones, ¿no? Por tanto, bueno, hay una variedad de opiniones, pero sorprendentemente hay una acogida relativamente favorable por parte del sector empresarial o de aquellas empresas más responsables o pretendidamente más responsables dentro del empresariado. Gracias, Alejandro. Bueno, parece ser que vemos entonces algún brote de mejora, ¿no? Y viendo esta última intervención de Alejandro y también lo que comentaba antes María, ¿no? De ese salto de nivel a todos los niveles de la empresa, ¿no? Me gustaría saber, María, bueno, hay que dar otro salto, pero a día de hoy, bajo tu prisma, ¿no? ¿Realmente estos temas son relevantes para la empresa? ¿Saben qué tipo de implicaciones a todos los niveles, estratégico, etcétera, pueden tener? Tú comentabas antes también, ¿no? Hace un momento, ¿no? El tema de la alta dirección. ¿Está realmente implicada en estos temas? ¿Los conoce? ¿Hace apuestas por ellos? ¿Qué implica pues, tener un plan de diligencia de vida, ¿no? ¿Cómo es posible que la empresa se acerque a estos temas, ¿no? Si nos puedes un poco orientar bajo tu prisma, ¿cómo lo ves? Bueno, muchas preguntas, Carlos, a contestar en 5 minutos. Bueno, te daré 7, venga. 7. Bueno, a ver, sí que realmente, digamos, las empresas se están dando cuenta de que este es un tema relevante. Lo vemos ahora en todo el cambio que estamos viendo hacia el discurso más basado en ESG, ¿no? Donde la S, que muchas empresas no acaban de ver qué entra ahí y qué no entra, ¿no? Pues ahí entra claramente lo que son los principios rectores, estos ejercicios de due diligence. Y querían remarcar que la S no son los ODS, la S no es contribuir de manera voluntaria a avanzar en algún ODS, no esto se puede hacer además, pero la S principalmente es, vamos a ver qué impactos negativos tiene la empresa, la compañía, sus filiales en diferentes países en relación a los derechos humanos de los diferentes grupos de interés. Esto tiene que ser el mínimo que tengamos para asegurar una S vinculada a temas de sostenibilidad y de responsabilidad. Y eso es además lo que nos van a empezar a preguntar, lo que estamos trabajando con muchos IRs, lo que nos están transmitiendo es que cada vez más tienen preguntas muy concretas sobre su performance en relación a la S y que necesitan aclarar, trabajar más en este tema y vincularlo a los principios rectores, porque es que de otra manera no se aguanta. También decir que muchas empresas, en aquellos conflictos en los cuales el eje de derechos humanos por un tipo de impacto concreto ha sido muy relevante, muchas veces no se ha contabilizado como un tema de derechos humanos. Es decir, hay un gap entre el coste que pueden generar impactos negativos de derechos humanos a la hora de paralización de operaciones, conflictos sociales, aumento de la violencia en los determinados territorios de operación, etc. Todo esto difícilmente se va a asociar a temas de derechos humanos. Por lo tanto, pasa lo que pasaba antes con el medio ambiente. No se están contabilizando nuestras externalidades en temas de derechos humanos como se hacían temas de medio ambiente. Y esto evidentemente tiene un coste financiero para las empresas que ahora no se está contabilizando dentro de del concepto que tendría que ser, pero realmente los costes, estamos viendo también en Reino Unido
un aumento de los temas legales en base a derechos humanos. Por lo tanto, el coste financiero, legal, reputacional, tendría que estar más presente en los consejos de administración como uno de los temas estratégicos de sostenibilidad de la empresa. El rol de la alta dirección es imprescindible. Es imprescindible porque en este tema específicamente necesitamos coherencia entre los diferentes departamentos que tienen responsabilidades. Necesitamos coherencia entre sostenibilidad, compras, temas legales, ¿no? Muchas veces hablamos con los departamentos legales de las empresas porque evidentemente los departamentos legales nacen y existen para defender a la empresa y esta transformación hacia, bueno, tenemos también que entender qué impactos está teniendo la empresa y cómo esto también es un riesgo legal, cómo incluimos esto en nuestra matriz de riesgos. Por lo tanto, la alta dirección tiene el deber de, uno, conocer bien este tema, dos, visibilizar qué temas de derechos humanos están sobre la mesa en el día a día de la empresa y que ahora no tienen esa etiqueta, ordenar estos temas y dar coherencia a la hora de montar un sistema de gobernanza y de gestión. Porque si no, el sistema de diligencia que implementemos no va a ser suficientemente sólido para aguantar determinadas crisis que pueden pasar en cualquier momento, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que nosotros sí que ayudamos, asesoramos en cómo implantar estos sistemas de gestión muy técnicamente, ¿no? Que es un análisis de impacto a nivel corporativo, a nivel de operaciones, a nivel de proyectos, cómo hacer un plan de acción para poner todo esto en orden y poner en marcha los mecanismos y procesos que ayuden a prevenir, mitigar, etcétera. Pero también detrás hay un trabajo de la alta dirección de dar coherencia, de unir aquellas cuestiones relevantes en este tema y también transformar la cultura empresarial, la cultura propia de cada empresa hacia una actitud proactiva en estos temas. Porque además nuestra experiencia es cuando hacemos workshop con los equipos, hay un interés muy especial por parte de determinadas personas que nos comentan, bueno, es que yo sé que esto no lo estamos haciendo bien o creo que se podría hacer de otra manera. Y es como también dar una oportunidad a esas personas profesionales que buscan la excelencia también en este tema y que quieren avanzar y pasar a este otro nivel, ¿no? de cómo podemos plantear y hacer las cosas. Muy interesante, María. Siempre se ve, ¿no?, una parte de intangibles, ¿no?, en todo esto, ¿no? Sí. Que al final, si no se formalizan en una, no sé, una cuenta de resultados de intangibles, ¿no? Se escapan Sí. un poco las decisiones estratégicas, ¿no? Pero bueno, quizás ya es el paso, ¿no? Sí, realmente necesitamos darle visibilidad y relevancia a este tema porque es que lo tiene a nivel financiero. Claro, al final el reflejo también es financiero. Muy bien, muchas gracias, María. Bueno, tenemos ya dentro de estos más de 100 participantes algunas preguntas. Yo, si os parece, voy a dar paso ya a los participantes para que os puedan plantear algunas preguntas que han llegado por el chat. También algunas de las personas nos preguntan cómo pueden obtener el informe. El informe, como comentábamos antes, se puede obtener de la página web del observatorio, ¿no? Tengo aquí una pregunta que nos hace Alejandra Solano y nos dice, la pregunta es para Isabel Tamarit, en la presentación de las conclusiones o el informe, y nos dice: me gustaría saber a qué se refería, Isabel, con que muchas empresas incluyen en la información de derechos humanos muchos temas que no son de derechos humanos, ¿no? Dice, porque claro, el tema es tan amplio que abarca pues muchas materias, ¿no? Isabel, nos comentas. Sí, yo he hecho mención a esta, bueno, esto se ve en diferentes indicadores, pero quizás uno muy patente es el de formación. Es cierto que los derechos laborales son parte de los derechos humanos y yo creo que de aquí viene la confusión en muchos casos. O sea, la propia ley establece, la ley de transparencia, cuando va mencionando cuál es el contenido y sobre qué tienen que dar información,
establece los derechos laborales como un capítulo, como una parte separada de los derechos humanos. Y entonces, en la parte de derechos laborales que debería incluirse como parte de derechos humanos, no es la corporativa, no son los derechos laborales de los empleados directos, sino que tendría que ser los derechos laborales, por ejemplo, de la cadena de suministro. Y aquí, por ejemplo, hay mucho lío. Pero os diré que, por ejemplo, en formación nos encontramos empresas que dicen, se han dado tantas horas o se han formado a los empleados a tantos empleados en derechos humanos, entendiendo como tal, y te ponen cosas como igualdad y anticorrupción, derechos humanos en general, prevención y medio ambiente. Y todo eso está dentro de un epígrafe que se llama formación en derechos humanos. Cuando nos vamos, por ejemplo, a la parte de cuáles son las denuncias que se han traído, que se han obtenido a través de mecanismos de los canales de comunicación que ha establecido la empresa, o sea, bueno, uno de los cuadros que ponía al final ponía que había 12 empresas que habían dado información. En muchos casos para decir que no habían recibido nada, ¿no? Porque sinceramente de forma mayoritaria dicen que no han recibido nada en derechos humanos. Pero aquellas que sí que lo catalogan como derechos humanos, vamos, yo no voy a poner un porcentaje, es una forma de hablar, pero muy mayoritariamente de nuevo lo relaciona con derechos laborales, con lenguaje sexista dentro de la empresa. Es decir, no existe ese encaje, ¿no?, de que estamos hablando de derechos humanos. Yo creo que lo ha dicho realmente María también, cuando decía que las empresas se encuentran con determinados problemas, por ejemplo, de falta de la licencia social, porque las comunidades locales bloquean el desarrollo de una determinada actividad, producción, etcétera. Bueno, pues porque existe una vulneración de derechos humanos en temas de cultura, en temas de lo que sea, y la empresa no está sabiendo ver eso como vulneración de derechos humanos, ¿no? Creo, si María, si no te he entendido mal, que eso es uno de los problemas que tiene la empresa. Y por eso yo creo que parte de todo es que quizás no existe un buen conocimiento. En medio ambiente existe ahora mucho más, ¿no?, toda la legislación, etcétera. En derechos humanos, yo creo que realmente el momento que estamos viviendo y el que nos viene ahora con una legislación para adelante, bueno, pues va a mejorar indudablemente la calidad, porque va a mejorar también la formación, ¿no?, de las empresas y de sus directivos sobre de qué estamos hablando. Gracias, Isabel. Bueno, voy a seguir leyendo preguntas de nuestros participantes, abiertas a cualquiera de vosotros, ¿no?, que contestad con libertad, ¿no? José Losada nos pregunta si las empresas que llevan estrategias de RSC deberían adherirse a un sistema extrajudicial para la resolución de los conflictos que se puedan plantear. María, ¿quieres contestar tú, más relacionado con los principios rectores, a lo mejor? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Las empresas RSC? Realmente lo que dice, sí, las empresas RSC deberían adherirse a un sistema extrajudicial de conflictos. ¿Puedes reformular en el chat pues si lo la puedes, pregunta? José Porque me Losada, cuesta, reformularlo. no quiero explicar una cosa que no tiene nada que ver con la... Yo creo que está más ligado, quiero entender, a lo que como se establecen los principios rectores, ¿no?, a la posibilidad de que haya bueno, pues mecanismos judiciales, los tribunales competentes, o que la empresa establezca sus propios canales de remediación. Yo he entendido de esta manera, como mecanismo, un sistema extrajudicial por parte de las empresas es este, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, establezcan ese mecanismo de interlocución y de forma transparente, eficaz, accesible, etcétera, facilitar bueno, pues el entendimiento, la resolución y la compensación, si se produce el caso, ¿no? Y de hecho esto era uno de los temas que decíamos en el informe. O sea, no existe para nadie información adecuada de cómo son estos mecanismos. Sí, yo creo que en los casos de mediación es un poco lo que se está haciendo a nivel de proyectos, ¿no? Cuando hay una gestión por parte de la empresa que quiere desarrollar un proyecto, una mediación con las comunidades, con los futuros empleados en estas... sí, lo que yo creo es que
tiene que haber un tercero neutral en esta mediación, lo más neutral posible, porque está clarísimo que hay un desequilibrio de poderes en muchas de estas negociaciones, desde aspectos muy básicos como cosas legales más complejas, ¿no? De saber hasta qué punto legalmente se puede reclamar qué, etc. Entonces, tener, digamos, un tercero vigilante de que el proceso de mediación se haga acorde a la ley y se haga acorde a los principios de negociación en este tema, yo creo que es relevante. Bien, tenemos otra pregunta, quizá esta más yo se la dirigiría a Alejandro, ¿no? Menchu Baldazo nos pregunta si la futura ley de debida diligencia de la Unión Europea, ¿cuándo se cree que puede afectar a la empresa española? Bueno, esta es un poco la pregunta del millón. No, porque nos la hacen siempre, pero es que es muy, muy incierto en qué momento, cuál va a ser un poco el calendario de este proceso legislativo, ¿no? Solo sabemos que la propuesta de directiva comunitaria se va a presentar, o se supone que se va a presentar en junio, aunque, como decía, es posible, incluso probable, diría yo, que se retrase unos meses. Pero a partir de ahí no existen plazos. El Parlamento y el Consejo Europeos recibirán esa propuesta de la Comisión, la discutirán en primer lugar cada uno por separado y después tendrán que negociar entre ellos para llegar a un acuerdo sobre un texto único. Pero ese proceso de negociación entre instituciones europeas puede durar, lo normal es que dure en torno a 2 o 3 años, pero podría alargarse mucho más. Por tanto, es totalmente incierto. Pero pongámonos en el escenario de que dura lo habitual, un par de años. Aun si esa directiva se aprobase de aquí a 2 o 3 años, después la directiva, a diferencia de otras normas europeas, como las regulaciones que son de aplicación directa, la directiva tiene que transponerse al ordenamiento español. El ejecutivo, el legislativo español tendrá que transponer esa directiva a nuestro ordenamiento, y eso puede durar también años. Normalmente los estados tienen en torno a 24 meses, un par de años, para hacer esa transposición, aunque en España somos líderes en saltarnos ese plazo de 2 años. Entonces, bueno, por resumir mucho, yo creo que como mínimo, hasta dentro de entre 4 y 5 años, como mínimo, no tendremos una normativa en vigor en España derivada de esa directiva. Por eso también es interesante y es importante que sigan, como hablábamos antes, que sigan desarrollándose los debates, incluso eventuales procesos legislativos a nivel nacional, ¿no? Que se adelanten un poco a esos procesos europeos que son mucho más largos, mucho más lentos, mucho más costosos. Muy bien, gracias, Alejandro. Bueno, tenemos otra pregunta también. Nos la hacen desde Entrecultura, José Díaz de Argote, al que desde aquí saludamos, por cierto, y se la lanza a Isabel. Nos dice José que llama la atención la puntuación tan baja, ¿no? y el margen de mejora en la información sobre derechos humanos, y dice que es especialmente llamativa, nos dice que hay una nula rendición o casi nula rendición de cuentas de la información de acceso al remedio, ¿no? Que solo hay 2 empresas que lo plantean, ¿no? Y que no termina de entender por qué en algunos casos la empresa informa sobre algunos indicadores, pero no lo hace en el estado de información financiera, ¿no? ¿Qué crees tú que puede ser esa dualidad en que teniendo información no informan sobre ella, ¿no? Pues, y habla de que, claro, que la ley ya es de diciembre del 18 y que, bueno, deberían estar pues ya mucho más activas en este tema, ¿no? ¿Qué te parece, Isabel? Bien,
Yo también saludo a José. A ver, sobre el acceso al remedio, efectivamente, pues llama la atención. También diré que desde que se lleva haciendo el informe, bueno, no desde que se lleva haciendo, pero desde por lo menos que yo tengo conciencia de ello, 2017, 18 y este 19, el porcentaje es este que, o sea, se mantiene. Es uno de los casos en los que la mejora se ve poco. Uno de los problemas es que, como ha dicho María, yo creo que no se entiende que es un mecanismo de acceso eficaz, ¿no? Con todas esas consideraciones de accesible, de transparente, de público, todo eso, bueno, queda bien reflejado en ese tercer pilar, ¿no? De los principios rectores. De ahí nuestra recomendación a tomarlo como base para su desarrollo. Pero es que de las empresas lo que decimos es que solo hay dos que tengan un mecanismo específico para derechos humanos. Mecanismos tienen muchas, porque prácticamente todas tienen un mecanismo sobre su código de conducta. El código de conducta de la empresa. Y dentro del código de la conducta de empresa, que tiene varios apartados, pues tiene uno de ellos que hace mención a derechos humanos. En algunos de una forma muy genérica y en otros haciendo mención a 2 o a 3 aspectos concretos. Entonces, dentro de ese mecanismo general, pues sí que se producen denuncias. Son esas 12 empresas que he comentado que han hecho algún tipo de mención sobre derechos humanos y lo han hecho sobre un canal genérico. Lo que es general y es, yo creo, por la falta de entendimiento de qué estamos hablando en el mecanismo de acceso, es que más allá de poner en el informe existe a través para el código de conducta o específico, es que no se da información. O sea, ¿dónde está? Alguna empresa lo hace muy puntualmente, solo decir, este está ubicado aquí, está ubicado en este departamento, existe este arroba al que puedes escribir. Pero claro, no se trata solo de eso, ¿no? Se trata de cómo va a ser el mecanismo de mediación, cómo va a ser la tramitación, cómo se hace el seguimiento y cómo se hace el input de la información que viene por parte de la persona que pone esto. Toda esa información bueno, está ausente. Yo creo que realmente es pues, por una falta a lo mejor de conocimiento y de relevancia para las empresas todavía de los derechos humanos. En el momento en el que se vaya haciendo más relevante el tema, creo sinceramente que habrá mecanismos específicos, por lo menos para aquellas empresas que son conscientes que en su cadena, por decir una cosa muy básica, que en su cadena de suministro pues están en países de alto riesgo y que por tanto tienen que poner un mecanismo, un canal muy específico para que las partes interesadas, los proveedores, los contratistas, etcétera, los trabajadores de esos países en riesgo puedan conectar puedan comunicarse con la empresa. Y luego comentabas, sí que es llamativo, la verdad, en que las empresas normalmente siempre tienen más información de la que transmiten en su estado de información no financiera. Y me preguntas el motivo, pues la verdad que no lo tengo muy claro. Hay empresas que el estado de información no financiera es directamente la memoria de RCC y entonces ahí son las empresas que lo suelen dar completo. O sea, yo creo que las empresas siguen poniendo en su cabeza la información la transmiten a través de su memoria de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad. Aquellas empresas que ese informe lo convierten en su estado de información no financiera suelen ir bastante completas, pero muchas otras lo que hacen es hacer un resumen de X paginitas que meten pues, en sus cuentas anuales o en el informe de gestión y lo hacen de forma muy reducida y saltándose aspectos clave que vienen en la tabla. Yo creo sinceramente que no está muy interiorizada todavía esta ley, para ser sinceros. Es cierto que es una ley que incluso en el tema de derechos humanos, hombre, no está fina, ¿no? Vamos a ver, la nueva directiva pues afinará, esperemos, muchísimas cosas, pero no está fina. Hace una parte de comentarios generales, por ejemplo, sobre las políticas, qué es lo que debe incluir, sobre la gestión de riesgos, luego hace una mención muy completita sobre el caso de derechos humanos y una mención concreta sobre comunidades locales y proveedores. Pero yo creo que no está interiorizado, o sea, que no se ha hecho esa labor por parte de las empresas de decir, guau, este es el mínimo. Y estos son los indicadores GRICO los que cruzan, ¿no? En comunidades locales es muy llamativo, como existiendo información, se da información un tanto peregrina en muchas ocasiones, pero existiendo la información en otras partes
de otros informes públicos. Una conclusión que no te puedo dar una contestación. Esto todo para resumirlo así. Gracias, Isabel. Bueno, me informan que el informe va a estar disponible para todas vosotras y vosotros esta tarde ya. Vamos a ser un poquito más ágiles que lo que pensábamos, ¿no? Bueno, nos ha enviado otra consulta, ¿no? Juan Prieto, que nos dice si no sería mejor hacer un reglamento de información corporativa sostenible, dada la necesidad urgente de métricas claras por las obligaciones de los inversores que ya están en vigor. Bueno, ahí os lo lanzo y el que quiera comentar. Bueno, yo creo que justamente hace pocos días, no sé, yo porque tengo la noción del tiempo ya, pero hace pocos días sí que se ha hecho esta propuesta de revisión de la directiva de información no financiera, que era, bueno, va a tener otro enfoque diferente, pero yo creo que en esa propuesta de directiva que ha salido esta semana, yo creo que ahí hay un poco las líneas hacia dónde nos vamos a mover en relación a... bueno, la idea es de tener un reglamento que sea comparable, equiparable entre todos los países, entre todas las empresas, que sea útil para el consumidor, para el inversor, para las propias empresas de un mismo sector. Entonces yo creo que aquí sí que se está trabajando en este sentido. La Unión Europea también lanza esta propuesta de taxonomía en temas medioambientales y sostenibilidad. El próximo, lo que ya tiene en la agenda de trabajo es la taxonomía a nivel social, que va a definir qué entendemos por social, qué entra, qué no entra. Esto es a futuro. Por lo tanto, yo creo que sí que se está avanzando un poco en esta línea, ¿no? de buscar estándares comparables que nos pueden, que si están bien hechos, pueden ser muy útiles. Gracias. Bueno, mientras llegan alguna pregunta más, yo me gustaría también lanzaros una, ¿no? Decía antes María que había algunos temas pendientes, ¿verdad, María? Y decías uno que a mí me parece que es súper básico, ¿no? Que es que todavía hay cierta reticencia, o no cierta, sino que hay reticencia al diálogo con los grupos de interés sobre estos temas, ¿no? Entonces me gustaría si queréis opinar algo sobre esta idea. María, tú misma, por ejemplo. Sí, bueno, es lo que vemos, ¿no? Que realmente, no sé, yo creo que quizá no hemos trabajado mucho con empresas a nivel europeo, sino más bien empresas españolas. Pero yo no sé si se trata más de un tema cultural, no sé, de tenerle miedo a este diálogo. Yo creo que también, porque a veces quizás se ha entendido hace muchos años mal por parte de las ONGs un cierto lobby o activismo en relación con las empresas, que por ejemplo en Europa con algunas ONGs pues se ha hecho de una manera como muy profesional, con informes bien construidos, bien hechos, con datos trabajados, como una investigación, digamos, más sólida, ¿no? Y yo creo que quizás ha generado una dificultad de entender el diálogo como una manera también de entender cuáles son tus impactos, cuáles son tus temas en los que tienes que trabajar y mejorar, ¿no? Simplemente desde un punto de vista como muy técnico y de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que es importante, es importante. Y si me permites, Carlos, yo quería hacer una referencia a un dato que ha presentado Isabel, que es el tema del salario digno, ¿no? Que desde mi punto de vista, no sé si has hablado de un 12% de referencia a este tema, y estaba pensando que tenía ganas de ver el próximo informe del año que viene, a ver si este tema cogiera más relevancia, puesto que justamente el impacto de la pandemia en todas las cadenas de suministro muestra la necesidad de reforzar
las políticas que aseguren el salario digno en las cadenas de suministro globales, como una manera también de hacerlas más sostenibles, más resilientes y en general pues de trabajar de una manera más coherente, ¿no?, en este tema. Y eso, bueno, es algo que quería mencionar. Sí, bueno, voy a dar voz también a algún comentario que quieren hacer nuestros participantes. En este caso, Nuria Pizarro Casado nos dice: no creo que seamos reticentes en hablar con los grupos de interés, entiendo que trabajan en una empresa, sino todo lo contrario, nos han ayudado en mejorar nuestro desempeño en asuntos clave, ¿no? Y ella lo que propone es que el gran salto, el gran gap son los estados, ¿no? Dice, creo que es donde más se tiene que trabajar. ¿Realmente pensáis que son los estados los que tienen que empujar más este tema? ¿O debe ser algo más interno de la propia empresa y de esa concienciación, ¿no?, que hablábamos antes que debería de tener? No, está claro que en España el gobierno, el Estado, el gobierno ha sido el gran ausente en dar apoyo, crear incentivos para que estos temas se entiendan mejor por parte de las empresas y se tomen con la relevancia que tienen. Aquí el gran ausente es el Estado, no está cumpliendo con su obligación de proteger ni de explicar qué se espera de las empresas, es decir, aquí es muy grave. Había otra pregunta de Rafael Moratilla en ese sentido, ¿no? Y ya nos dice que se da por satisfecho con la respuesta de María. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta más. Perdona, si me dejas, te comento sí, un poco yo mi claro. impresión, más por mi trayectoria en el pasado, ¿no?, en ONGs. Con el tema este de las conversaciones con los grupos de interés. Yo creo que, bueno, que vamos cambiando la forma de relación, es normal, con los cambios también que se van surgiendo, ¿no?, en el entorno, pero que de forma tradicional quizás las ONGs, y por supuesto las generalidades siempre son un poco ligeras, ¿no?, porque de todo hay en la viña del Señor, pero vamos, que de manera general se dirigían más a empresas desde esta visión de búsqueda de fondos, ¿no?, de proyectos, etcétera, pero entendiendo que los temas de desarrollo son propios a las ONGs, y desde las empresas pues buscándolas un poco, bueno, pues para su parte de acción social y de tal. Esto, por supuesto, se ha tenido que ir modificando, ¿no? Y en aquellas empresas que tienen un entendimiento correcto de la responsabilidad social corporativa entienden que que la conversación con los grupos de interés es esencial. Y las ONGs, por su parte, también han ido evolucionando y entienden que lo que estamos haciendo, y sí que queremos superar todos estos problemas de desarrollo, de educación, de pobreza, de desarrollo económico, etcétera, lo que hay que ir haciendo es juntar los expertise, el mejor saber de cada uno y trabajar de manera conjunta. El peligro que puede haber para las empresas, me parece, y por supuesto esto es una opinión sin más, es el acercamiento como grupos de interés siempre a las mismas ONGs, o sea, a las ONGs cómodas o a los grupos sociales que resultan cómodos. Los que no me van a poner demasiadas pegas, ¿no? Y entonces, bueno, hay que escuchar todo, ¿no? O sea, hay que hacer ese mapeo de cuáles son los ámbitos que hay que trabajar, de cuáles son las ONGs que puedan ser más relevantes, por el trabajo en el ámbito, por la cercanía, por el ámbito geográfico en el que trabajan, etcétera, sean cómodas o no sean cómodas. Y por parte de las ONGs hay que saber cómo, ante esa oportunidad de hablar con las empresas, hay que, bueno, pues hay que dar unos inputs que ayude a todos a sumar, ¿no? Entonces, yo creo, estoy segura que todo eso se va avanzando, pero sí que comparto con María que seguramente pues todavía hay ciertos miedos por los dos lados. Gracias, Isabel. Bueno, voy a mezclar un par de preguntas, una de Menchu Baldazo y otra de Geraldine Gené, que se la plantean a María y tienen que ver un poco en el sentido de la relación, ¿no?, con el diálogo sobre los temas de derechos humanos con los stakeholders. Menchu nos dice
que realmente como hay bastantes incumplimientos en estos temas, que los mensajes no son positivos. O sea, ella dice que ese diálogo un poco, si la entiendo bien, se hace más dificultoso porque el mensaje principal, pues al ser negativo, pues claro, no interesa, ¿no? Y por otra parte, Geraldine, que nos habla de que trabaja en temas de derechos humanos al agua y el saneamiento, dice que siempre se encuentra un poco con el mismo problema, ¿no? Y es que hay un desconocimiento, ¿no?, a nivel de empresa, ¿no?, y también de otros actores, ¿no?, porque todavía los temas de derechos humanos a este nivel están un poco maduros, ¿no? Entonces, no sé qué opinas, María. Pues justamente el derecho al agua es un derecho que está reconocido desde hace bastante tiempo. Es decir, existe la Declaración del Derecho al Agua. Es un derecho relativamente fácil de defender y de argumentar y de justificar su relevancia como derecho. Y creo que también hay muchas empresas que han entendido la responsabilidad que tienen en relación a este derecho y que ONGs relevantes están trabajando en este tema. Y creo que hay también bastantes materiales prácticos para avanzar en ello. La otra pregunta, perdón, se me ha escapado. Tenía que ver con si las malas noticias, ¿no?, influyen un poco en tener esas reticencias, ¿no?, para... Históricamente estamos en un escenario de reticencias por parte de los diferentes actores, ¿no? Entonces, quizá en lo que yo comentaba al principio, de que es necesario ahora ya pasar a un siguiente nivel, superar estas cuestiones que están como paralizadas, ¿no? Creo que pasan necesariamente por abrir este diálogo y por un esfuerzo, ¿no?, como decía Isabel, bueno, pues, quizá un poco hacer borrón y cuenta nueva, y con las nuevas circunstancias, todo lo que hemos aprendido todos en estos últimos años, darnos un nuevo inicio pensando en bueno, cómo nos podemos complementar, cuáles son las expertise de cada uno. Yo sé que hay empresas, por ejemplo, del sector pesquero que están trabajando intensamente con ONGs internacionales en tema bueno, pues todo el tema de trabajo forzoso en pesqueros. Entiendo que hay empresas que han entendido muy bien qué pueden ganar con esta relación. Entiendo también que hay ONGs que lo están haciendo bien y que están planteando los temas que realmente son materiales, que son los temas que hay que poner sobre la mesa. Y entiendo que es una vía y que creo que pueden ser ejemplos de buenas prácticas a seguir, porque realmente es difícil avanzar solo, tanto para las ONGs como para las empresas. Y no veo otro camino para hacer este salto a un siguiente nivel, que se entienda esta colaboración y que hay que arrimar el hombro todos, ¿no? Muy bien, tenemos Carlos. Sí, dime, Alejandro, claro. No, si me permites, Claro. dos reflexiones muy rápidas sobre dos cuestiones que se acaban de comentar antes de esta pregunta, que ya te digo, son más reflexiones que otra cosa, pero sobre todo respecto a este argumento de que, bueno, de que el Estado es el gran ausente, de que el Estado también, o sobre todo, debería tomar medidas, facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, etcétera, etcétera. Yo sí que me pregunto, o nosotros nos preguntamos realmente hasta qué punto eso es verdad, ¿no? O sea, es verdad que puede serlo en muchas ocasiones, pero en muchas otras probablemente no sea así. Yo me cuestiono hasta qué punto, por ejemplo, el Estado español tiene algún papel que desempeñar con relación a las actividades de grandes empresas españolas en la otra esquina del mundo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto el Estado español, que no es beneficiario en medida alguna de esas actividades pues como digo, en la otra punta del planeta,
no sé qué papel realmente tiene que desempeñar ahí o en qué medida realmente, a mí me gustaría que nos preguntáramos en qué medida realmente tiene que utilizarse dinero público para asegurar que actores privados ejerzan responsablemente sus actividades en la otra punta del planeta, ¿no? O también me cuestiono, porque a veces también se dice, bueno, es que los estados, al final, los estados de aquellos países donde operan nuestras empresas, pues son también responsables, no ponen los medios, no aprueban las regulaciones pertinentes. Bueno, de nuevo, yo creo que es algo sobre lo que hay que reflexionar. Yo creo que no es tan sencillo. Y hay muchos ejemplos de que estoy pensando, pues, por ejemplo, por poner ejemplos concretos, ¿no? Grandes empresas petroleras que operan en países de África, donde se dice, bueno, es que los estados africanos no han puesto las medidas, los estados africanos no han mirado porque se cumplan adecuadamente determinados estándares medioambientales, ¿no? Pero al fin y al cabo también creo que no podemos pasar por alto que muchos de esos estados a los que pretendemos tirar la pelota tienen muchísimos menos recursos, muchísima menor capacidad que algunas de esas grandísimas empresas transnacionales que están operando allí. Por tanto, yo creo que hay que tener eso en cuenta a la hora de asignar responsabilidades, ¿no?, entre unos actores y otros. Era simplemente eso. Gracias, Alejandro. Sería también valorable, ¿no?, un poco más la participación del Estado, sobre todo en los temas de contratación pública, ¿no?, esa incentivación que pudieran hacer para ese tipo de contratos, ¿no? Bueno, ya vamos a ir terminando, pero me gustaría hacer una última pregunta a los tres para que la contestéis. Y que, claro, tiene que ser una pregunta de tomar una decisión. En este caso, yo os plantearía, ¿cuál creéis cada uno de vosotros que sería el punto de inflexión? Solo una cosa, ¿eh? ¿Dónde pondríais más el enfoque para que realmente esto cambiara, ¿no? Y realmente las empresas empezaran a creer y a tomar sus decisiones estratégicas asociadas a esa posible análisis de sus posibles externalidades en el tema de los derechos humanos, ¿no? Decidme cuál creéis que podría ser ese punto, ¿no?, esa cosa que hiciera un poquito el cambio. Bueno, voy a empezar. Yo creo que, a ver, las empresas están hechas por personas. Yo últimamente tengo la sensación de que vamos a una empresa, le decimos tienes que transformar tus sistemas de gestión, etcétera, etcétera, pero en el caso de los derechos humanos son tan amplios, pueden pasar tantas cosas, hay que tener en cuenta tantos aspectos, es un tema muy, muy fino, ¿no? Que al final la parte técnica siempre puede quedar coja, ¿no? Y yo creo que la transformación está en las personas, en que cambien el chip, que sean tan profesionales en este tema, ¿no?, como en otro cualquiera, y que forme parte de su aquí, de su actitud, ¿no? Actitud en relación a qué hacen, cómo lo hacen. Y yo creo que pasa por una transformación al final personal, ¿no? Es decir, esto es importante y me pongo las pilas en este tema. Esté o no en el protocolo o en el procedimiento X al que tengo que obedecer, ¿no? Ok. Isabel. Sí, yo voy a poner el acento en otra cosa y así completamos el mapa. Yo lo voy a poner en la obligatoriedad de la debida diligencia. Y lo voy a poner ahí porque yo creo que hay muchas empresas que avanzan y que quieren avanzar y que lo ven, y de hecho creo que son las empresas que están a favor de que sea obligatoria la debida diligencia, y que son empresas responsables, ¿no?, con todos los más y los menos que todo el mundo tenemos, pero que realmente hay un problema de competencia respecto a otras empresas que se salten todas las reglas, ¿no? Y que por tanto esas empresas responsables sí que quieren tener una legislación que les permita trabajar de la forma que creen que hay que hacerlo, pero no tengan que estar luchando con unos
menores costes, ¿no? Que se puedan saltar su competencia directa. En ese sentido, estuve en una charla, en un webinar hace la semana pasada, yo creo, que hablaba una de las representantes de la mesa del cacao, y comentaba que la legislación era absolutamente, o sea, que había empresas que la estaban pidiendo realmente, ¿no? Porque veían que no avanzaban en concreto con el tema del trabajo infantil, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí surgía. Y en ese sentido, hago un inciso para comentar que somos el observatorio y un grupo de organizaciones sociales y también un sindicato, nos hemos reunido en lo que es en una plataforma, la plataforma de empresas responsables, que tiene como objeto el ir avanzando, el que España avance hacia una legislación obligatoria en debida diligencia y que, por tanto, a través de ello, bueno, pues también ayudemos y se marque una posición hacia el proceso legislativo que está teniendo en Europa. Gracias, Isabel. Alejandro, ¿tu opinión? Sí, brevemente. Quizás es un poco teórico lo que voy a decir, pero yo creo que la clave está en que las empresas empiecen un poco a cambiar el foco, ¿no? Que yo creo que lo comentaban ya antes Isabel y María, que empiecen a ver como propias cuestiones, actividades, impactos que ahora ven como completamente ajenos y fuera de su esfera de responsabilidad, que empiecen a integrar dentro de esos procesos de evaluación de riesgos, de esos procesos internos de análisis, actividades, impactos que van más allá de sus propias operaciones, las actividades de sus filiales en el extranjero, de aquellos operadores, aquellos agentes a los que externalizan actividades de sus procesos productivos, de sus subcontratistas, sus proveedores, en fin, que se abra que se amplíe esa esfera de acción y de responsabilidad, y eso yo creo que vendrá además, si no ocurre voluntariamente, vendrá necesariamente vía legislación, pero yo creo que ese cambio de foco es importante, e incluso ese cambio de foco con relación a las actividades y a los impactos, pero yo creo que también con relación a los grupos de interés. Yo creo que están muy relacionadas una cosa con la otra. Ahora mismo, y lo hemos visto también en el proceso en el Parlamento Europeo, cuando se debatían estas cuestiones, las empresas están yo creo que saben muy bien cuáles son sus responsabilidades en materia de negociación colectiva, de consulta con sus trabajadores, con sus empleados, con sus plantillas, conocen muy bien, están muy familiarizadas con eso, con esa interacción con sus propios empleados, con la gente dentro de la empresa, pero cuesta mucho el ir más allá, el salir, dejar de mirar hacia adentro y empezar a mirar hacia afuera y ver qué otros grupos de interés fuera de la propia empresa pueden estar afectados por sus actividades y con los que podría ser importante dialogar y a los que podría ser importante consultar, ¿no? Ese cambio de foco creo que resume un poco la cuestión. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar por cerrado ya el acto, ¿no? Quiero agradecer a toda la gente que ha estado participando en este acto su presencia y también las preguntas que nos han trasladado a nuestros panelistas. Por supuesto, dar las gracias, como siempre, a María y a Alejandro, que siempre nos echan una mano en estos temas, y también a Isabel por su presentación y las propias personas del observatorio que han desarrollado, ¿no?, el informe. Recordamos que el informe va a estar desde esta tarde disponible en la página web del observatorio, y bueno, pues os llamamos para que, como sabéis que este año estamos haciendo los informes de forma parcial, os esperamos ver para el próximo, que presentaremos, os iremos avanzando, supongo que en no fechas muy, muy lejanas. Muchas gracias a todos y bueno, que tengáis un buen día. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Un vosotros. placer. Muchas gracias.